Recordarles que estamos en un evento virtual al que hemos denominado Coloquio de Egresados 2021, en el cual se están invitando a una serie de egresados para que nos hablen sobre sus experiencias en varios tópicos. Ya pasaron 2 mesas de discusión, uno con gente que decidió tomar el camino del emprendurismo y fundaron sus compañías. La semana pasada, egresados que trabajan en compañías en México. El día de hoy está la mesa de discusión de egresados que trabajan en compañías en el extranjero. Entonces, parece que la mayoría tendrá un uso horario quizás diferente. La próxima semana, egresados con experiencia en postdoctorados, y nos quedarían 2 adicionales, egresados ya con una amplia trayectoria en la academia, y cerraremos con estudiantes de maestría en CICESE que se hayan ido a estudiar el doctorado al extranjero. Y también recordarles que tenemos un par de redes sociales donde van a encontrar información sobre los seminarios, las mesas de discusión, algunos invitados interesantes que hemos tenido, presentaciones de los investigadores del departamento, presentaciones de alumnos activos y Twitter. Tenemos la idea de que esta red social se pueda nutrir de más elementos a corto plazo, entonces no se les olvide dar el follow, activar la campanita, compartir y todo lo que les dicen los influencers. Entonces, le cedo la palabra al doctor Jesús para que inicie la mesa de discusión del día de hoy. Muchas gracias, José, y gracias a ti y a Ana por organizar estas mesas que han resultado muy interesantes. Creo que hemos tenido algunos récords ahí de asistencia, no solo de nuestros estudiantes, por supuesto, y otras personas de CICESE, sino también veo que luego se conectan algunos colegas o ex estudiantes también que seguramente quieren ver a sus compañeros o están participando en algunas de las otras mesas. Y agradecido por la invitación a moderar esta mesa. Para mí es un gusto poder saludar y platicar con algunos de nuestros estudiantes. Algunos, Fernando no sé si ya llegó, pero a Fernando todavía hace unos pocos meses lo veía por aquí, por CICESE, pero por ejemplo a Manuel creo que no lo veía casi hace 20 años, más o menos. Y está igualito. Gracias. Eso sí, se ve que la pandemia, que te has alimentado bien durante la pandemia. Entonces voy a presentarlos muy brevemente y más bien les pediría que ellos elaboren un poquito más sobre su trayectoria, quizá incluso qué estudiaron y dónde en la licenciatura, más o menos en qué épocas andaban por aquí en CICESE, en el que se hicieron maestría o doctorado, como el caso de Edgardo y Pablo, y luego un poquito de su trayectoria. Hablaba de que voy a presentarlos muy brevemente y luego les pediría si cada uno de ustedes elabora un poquito más sobre quiénes son. Bueno, creo que de qué hacen, no pueden decir demasiado varios de ustedes. Empezamos entonces en orden alfabético con Edgardo. Edgardo Avilés hizo maestría y doctorado aquí en CICESE, anda en Nueva York, en sus ratos libres en la industria de IT, pero más bien creo que se dedica principalmente al arte. Pero desde que andaba aquí, seguramente desde antes, nos sorprendía con las presentaciones que hacía, que siempre eran muy, tenían elementos artísticos que no son muy comunes en nuestros estudiantes. Y alguna vez hasta nos hizo un póster y la presentación del posgrado que al menos hasta hace poco todavía lo sigamos usando. O sea que es un legado de Edgardo por acá. Edgardo, adelante. Muchas gracias, doctor. Pues sí, entonces, a ver, empezamos. De los años no me acuerdo, entonces ahí se lo puede ver, pero empecé en la UABC, en Ensenada. Sí, eso me ayudaría bastante. Bueno, empecé en la UABC en Ensenada, estudié ciencias computacionales. Después de ahí me crucé la carretera
hice maestría y doctorado en CISESE con el doctor Tony, mi asesor, y lo que yo estudié ahí fue cómputo ubicuo y estaba trabajando en una plataforma en la web para interconectar sensores, servicios y crear escenarios y aplicaciones de cómputo ubicuo. Después del doctorado, bueno, durante el doctorado es cuando empecé, como menciona el doctor, tenía un poquito de inclinaciones hacia el arte, entonces el doctor Tony me presentó a Raúl Cárdenas de Toro Lab y desde entonces he estado trabajando con él en su colectivo de arte. Y lo que hacemos ahí es trabajar en proyectos que están relacionados a mejorar la calidad de vida de las personas. Y los proyectos son interdisciplinarios, pueden ser páginas web, pueden ser investigaciones de mapeo de lugares, libros de cocina, etcétera. Entonces ahí andamos involucrado con eso. Cuando me mudé a Nueva York hace 7 años, vine a trabajar en una compañía que hacía home automation, pero un año después me cambié a esta otra startup. Trabajo para una startup que está mantenida por ADP. ADP es una corporación grande aquí, pagan nóminas, hacen impuestos. Un tercio de los empleados de Estados Unidos, del gobierno de los Estados Unidos, los pagan por ADP, entonces está bastante grande la compañía. Y lo que hacemos es un Innovation Lab, estamos tratando de reemplazar algunos de los sistemas legacy que tienen ellos usando stacks más modernos. Y ya estoy trabajando ahí 5 años y desde el año antepasado empecé a ser un poquito más activo en la comunidad local. Fui parte de School for Poetic Computation, la escuela para cómputo poético, y he conocido a algunos a gente que admiraba yo desde que estaba en el CISES, que los veía por internet, y pues ya tuve la suerte de conocerlos y trabajar con ellos. De hecho, este año, a finales de año, voy a ayudé a rediseñar una clase de código creativo que va a ser probablemente enseñada a través del MIT en el grupo de Future Sketches. Y en eso ando ahorita. Muchas gracias, Edgardo. Muy interesante. Ya acabo de revisar aquí tu tesis de doctorado, terminó en 2012, entonces ahí para que... Uy. Bueno, no veo a Fernando Luque, creo que aún no se conecta. Entonces pasamos con Hiroshi Natsu. Tuve la oportunidad de conocerlo antes de que ingresara a CISESE. Si recuerdo bien, creo que su hermano vino a CISESE a preguntar si podíamos dar un curso de Java. Y no sé si estaba en prepa todavía o en los primeros semestres su hermano. Y Hiroshi creo que todavía a la mitad de la carrera o incluso un poco antes. Y para nuestra fortuna luego se afilió al CISESE. Y todavía lo veía de vez en cuando, o veía sus fotos de carreras y de triatlones que hacía hasta hace pocos años, hasta hace unos pocos años que le perdí la pista. Entonces, actualízanos, Hiroshi, ¿dónde has andado? Hola, ¿qué tal a todos? Sí, muy buena memoria, Jesús. Mi hermano era un poco inquieto en el ámbito de las ciencias computacionales y te contactó para aprender Java. En aquel entonces Java era así como que lo nuevo, acababa de salir Java y todo el mundo quería aprender Java y Jesús era el gurú en Baja California de Java. Y muy amablemente accedió a dar unas clases y una introducción a lo que fue Java, ¿no? Ya después se convirtió popular. En el ámbito de los deportes, ahorita ya un poco jubilado, emprendí la parte de ser papá. Ahorita tengo 2 nenas chiquitas de 1 año y medio, 2 años y medio que me vuelven loco, y consumen todo mi tiempo. Eh, yo estudié la carrera de ingeniero en computación y me considero un bicho un poco raro porque también tomé muchas clases en ciencias computacionales. Entonces también tuve interacción con los maestros de ciencias computacionales. Y de ahí salió mi motivación para estudiar la maestría en CISESE, ¿no? En ciencias computacionales. Entonces prácticamente nos cruzábamos la carretera y íbamos a CISESE. Eh, yo tuve una trayectoria, duré muchos años en una empresa aquí local, de Ensenada. Bueno, tiene sede en Temécula y en Bulgaria, interesante combinación. Y duré varios años trabajando en aplicaciones desktop,
Y después de eso me fui a Guadalajara, a Oracle. Ahí estuve un año y medio trabajando. Oracle abrió oficinas grandes en Guadalajara. Y para mí fue sorprendente ver cómo Guadalajara se está convirtiendo en una especie de Silicon Valley mexicanos. Hay muchas empresas de desarrollo de software, hay mucho nivel en Guadalajara. Y Oracle ahorita está teniendo, no me acuerdo si 2000 o le están tirando 2000 o 10,000 eh, ah, personas trabajando para ellos. Estaban construyendo un campus muy grande, dos edificios de 10 pisos. Querían construir un campus grande ahí. Creo que 2000 gentes. Y de ahí salió la oportunidad de irme a Seattle, a Amazon, y ya tengo 3 años y medio trabajando aquí en Amazon. Y ahorita yo entré a trabajar a unos mercados nuevos que se llaman los Amazon Go, que básicamente la idea es que tú haces tus compras, hay cámaras y sensores por todos lados, entonces se lleva un registro de cuáles son los artículos que tomas o dejas, y ya cuando sales del mercado, se te carga o te llega a tu recibo de cuánto es lo que tienes que hacer. Entonces el concepto es que no tienes que hacer líneas o no tienes que formarte para pagar. Y es un concepto que se ha estado revolucionando. Empezaron en mercados chicos y ya están en mercados muy grandes. Espero algún día lleguen a México. Ahorita están principalmente creo que en Europa y en Estados Unidos. Y recientemente me acabo de cambiar a un proyecto que se llama Proyecto Santos, que apenas es un proyecto que se está desarrollando. Tengo apenas aquí un mes o mes y medio trabajando en este proyecto. Entonces ahorita ha sido mi carrera, un resumen de mi carrera. Muchas gracias, Hiroshi. Para continuar, continuamos con Manuel Alba. Manuel Alba, yo creo que ingresó el siglo pasado a la maestría, si no me equivoco, y nos ayudó por una colaboración que él tenía previa con San Diego State University a armar una relación con esa universidad. Tomó, si no me recuerdo, varios cursos por allá. Manuel, ponnos al día. Gracias por la introducción, doctor. Es un gusto saludar a ti y a todos. Y gracias por la invitación a, de cierta manera, reconectarme con algunos de ustedes, porque sí, como dices, empecé hace varios años en la UABC el siglo pasado. Ahí hice mi licenciatura en ciencias computacionales y después de ahí, alrededor del año 2000, creo que entonces terminé mi maestría en CISESE, y sí también tuve una colaboración ahí con San Diego State. Después de eso, hubo la oportunidad de brincar acá a un startup en Los Ángeles, y ahí pasé como 3 años más o menos en el área de categorización y data mining y cosas por el estilo. Después me cambié al área del entretenimiento. Estuve algunos años en un canal de televisión acá en Los Ángeles que se llama E! Entertainment, y eventualmente mi carrera evolucionó dentro del área de asset management y video y transmisión y todo ese tipo de cosas, y pasé en eso. Ahí mi carrera evolucionó de ser ingeniero de software a management, y hice varias cosas ahí, proyectos muy grandes para NBC y Universal Studios. Pasé pues, muchos años ahí en el área. Me hicieron director y tenía varias gente ahí a mi cargo, pero quería regresar a hacer más programación y cosas un poco más técnicas, y entonces decidí cambiarme a Ticketmaster. Estuve aquí en Ticketmaster por más o menos 3 años y brinqué del área de video a más sistemas de large scale systems, ¿no? Muchos para eventos de e-commerce y hacer más volumen de transacciones. Y después al área de analytics y big data para marketing. Y es más o menos lo que me interesa ahorita, es optimización y personalización y cosas por el estilo. Hace 2 años Amazon me convenció para venirme con ellos también aquí a Seattle, y en el mismo en el misma área de management. Estuve en un equipo primero manejando uno de los sistemas backend para Amazon.com. Entonces era un súper low latency, latencia muy baja, y muchas transacciones, trillones de transacciones por semana a veces, ¿no? Pero ya después me regresé al área de entretenimiento y personalización, optimización, especialmente a cálculo de precios para Prime Video, y Prime Video es donde estoy ahorita, aquí en Seattle. Muchas gracias, Manuel. Muy interesante. Me surgen varias preguntas de escuchar pero no es de eso el seminario de hoy. Podemos platicar, luego platicamos un poco con más detalle.
Perfecto. Creo que no, o sea, sigue sin conectarse Fernando, así que al menos por lo pronto, last but not least, tenemos a Pablo Aguilar. Pablo es un referente aquí en el departamento. Todavía, de pronto cuando estamos analizando algún caso, decimos, no, este cuate le fue tan bien, casi tan bien como a Pablo en el examen de no sé qué materia. Y no solo es esto entre los profesores, sino también entre los estudiantes. Todavía escuchamos muchas referencias a sus hazañas académicas por acá, que son relativamente más recientes. Pablo, sigamos un poquito de tu trayectoria. Ok, hola. Ok, yo empecé la licenciatura en Tijuana, en CETIS Universidad, por allá del 99 a 2004, y estuve trabajando durante buena parte de eso en una compañía en Estados Unidos. Trabajaba en Tijuana, pero para una compañía en Estados Unidos. Pero después de un ratito de hacer eso, como para en 2006, 2 años después, dije, tal que sea, ¿qué se siente el mundo de investigación? Y fue así que terminé el CCS. Estuve en el doctorado de 2006 a 2011 con el doctor Vitali, trabajando en reconocimiento de imágenes. Por allá, del 2007 o algo así, empecé a coquetear con Google y terminé entrevistando cerca del final del doctorado para empezar a trabajar en 2012, para acá, Mountain View. De ahí he estado trabajando en el equipo de Search. Ya estoy poquito por cumplir los 9 años. Todo el tiempo en el equipo de Search, en diferentes proyectos. Inicialmente en cómo hacer para que la gente haga cosas en Google sin tumbarlo, ¿no? Cómo hago para que desarrolladores puedan publicar cosas sin que se descomponga nada, porque luego Google se cae y Internet entra en pánico. Después de un ratito de eso me cambié a lo que llamamos verticales. Estuve trabajando en cosas como videojuegos, en carros, premiaciones tipo como los Oscars, los Grammys y cosas así. Y de ahí me cambié al equipo de medios, o sea, música, video, televisión, etcétera. Y es lo que estoy haciendo los últimos como 5 o 6 años. Ahorita mi principal enfoque es enseñarle al asistente a entender qué es lo que está pidiendo uno. Le digo, por decirlo, ¿no? Play Frozen. Y se trata de la película o de la canción o el álbum completo. O play Harry Potter. Y quiero el libro, el audiolibro 1, 2, 3, 4, los que sean. O las películas. Se trata de entender qué es lo que la gente realmente se refiere cuando está pidiendo medios. Y pues ya, heme aquí. Muchas gracias, Pablo. Pues ya, como creo que no se va a conectar Fernando, a menos que esté con... hay un guest ahí, no sé si sea... Yo creo que no va. Muy bien, entonces continuamos adelante. Y algunos de ustedes tocaron este punto, pero mi primera pregunta es sobre qué los motivó a seguir esa trayectoria profesional y en particular a trabajar, a buscar trabajar en el extranjero. Curiosamente todos están en Estados Unidos, que claro, por la cercanía y por el tamaño de la industria de IT favorece un poco, pero si pudieran elaborar sobre eso. Ahorita vamos a seguir este mismo orden y la siguiente pregunta lo hacemos en orden inverso. Entonces, ahorita empezamos de nuevo con el GAF. Muy bien. Pues cuando estaba en Ensenada, estaba trabajando con una compañía que hace outsourcing para otras compañías en Estados Unidos. Y estábamos trabajando en cosas que eran muy específicas para Home Automation, un protocolo muy específico. Entonces, hubo la oportunidad de que había una compañía aquí en Nueva York que estaba haciendo un producto que querían competir con Google Nest para Home Automation, y entonces necesitaban a alguien que supiera el protocolo, y un amigo les avisó, les dijo de mí, y entonces ahí es cuando empezamos. Fue la oportunidad que tuve de venirme para acá, y ya estando aquí empecé a ver otras oportunidades, y lo que me atrajo más del trabajo que tengo ahorita, donde estoy, es que la plataforma que estaban haciendo de microservicios en la web era muy parecida a la plataforma de la que platico en mi tesis que tienes ahí atrás.
del doctorado. De hecho, hay muchas cosas que son muy similares, incluidos la forma para componer las aplicaciones. Está muy interesante. Entonces, de hecho, lo primero que me pidieron hacer fue presentarles mi tesis de doctorado cuando inicié con ellos y desde entonces ahí empezamos. Entonces fue más de las oportunidades que se me fueron presentando fueron los que me hicieron venir y por la ciudad sobre todo. Me dijeron a Nueva York, en Manhattan, y pues por supuesto que estaba bastante interesado en explorarlo, ¿no? Gracias, Edgardo. Hiroshi. Hola, en mi caso era más como quería tratar una empresa grande, quería ser parte de una empresa grande y poder trabajar en un proyecto como relevante, o sea, un proyecto que tuviera impacto en el cual te pudieras sentir orgulloso y decir, yo estoy trabajando en este proyecto y es algo como que mucha gente conoce y lo podría decir así como estar en las grandes ligas, ¿no? Como poder decir, estoy en una empresa grande, reconocida, donde el nivel es bastante bueno y te empuja a ir hacia enfrente, ¿no? Esa fue mi motivación para tratar de moverme hacia Estados Unidos o tratar de buscar una empresa grande. Tal vez no sea bueno comentarlo, por ejemplo, cuando estaba en mi experiencia en Oracle, estábamos haciendo más tickets, o sea, entonces para mí esa parte fue un poco frustrante porque ahí sentía como que, ok, todo el desarrollo padre se está haciendo en Estados Unidos y todo el trabajo como de soporte para ese desarrollo se estaba haciendo en México. Entonces, para mí fue un poco, desmotivante esa parte, que también como que me impulsaba más a querer estar en el lado donde estaban haciendo las cosas divertidas o padres, ¿no? Eh, no quiero como que mi comentario se tome del lado de que en México se hacen las cosas malas, sino fue la experiencia que yo tuve en ese equipo en particular, ¿no? Creo que eso fue lo que me motivó a mí para moverme. Gracias, Hiroshi. Aprovechando, ya que mencionaste que recientemente te moviste a un nuevo proyecto, Ajá. ¿cómo es la movilidad en proyectos en ese sentido? Digamos, en este caso, en tu experiencia particular en Amazon, es relativamente fácil estar moviéndose. ¿Qué tanto eres tú el que motivas o sea, si tú puedes proponer, por ejemplo, en este sentido de estar en proyectos innovadores y distintos, esa movilidad, o es más bien como que te asignan? No, fíjate que es algo muy buena pregunta y sí la quiero compartir. Cuando estaba buscando, básicamente Amazon ya tiene un portal bastante grande para que tú puedas activamente buscar cambiarte de proyecto. En este caso es lo que estuve haciendo yo y acaba de pasar también una feria como feria interna de trabajo en el cual los mismos proyectos van y exponen lo que están haciendo para atraer gente. Y quiero mencionar que hay una gran demanda de developers. O sea, cuando yo estaba buscando cambiarme de equipo había como 3.500 posiciones abiertas. Y hay muchos managers, lo vi así de esta forma, desesperados y de que ocupamos gente para el proyecto porque ocupamos ya hacer el launch. Normalmente contratan primero gente interna, o sea, gente dentro de la misma empresa que se esté cambiando, le dan preferencia y después a gente externa, pero el equipo en el que yo estaban ya contratando gente externa porque así literalmente hablando no encontraban gente. Entonces es fácil. Se recomienda cambiarse de equipo como cada 3 años, 3 años y medio a un proyecto nuevo. Puede ser como cansado ya después de estar cierto tiempo en tu proyecto. Y a veces también se puede dar el caso de que te cambien a ti de proyecto. Es otra experiencia que vi en compañeros, porque a veces el proyecto en el que tú estás se termina. No se termina malamente, simple y sencillamente ya se concluye y a toda esa gente la reasignan a otros proyectos. Es otro de los casos que también se dan. Muchas gracias, Hiroshi. Manuel, ¿nos podrías comentar? Sí, claro. Yo pienso que en mi caso fue una combinación de curiosidad y oportunidad que tuve. Yo pienso que debido cuando salí de la maestría, había el área de internet estaba, digamos, creciendo muy rápido, ¿no? Veníamos saliendo del primer crash que hubo, la burbuja que tronó a finales del 2000, o alrededor del 2000, y empezaba otra vez poco a poco a retomar los negocios. En ese entonces, pues Google apenas no era lo que es ahora. Había mucha oportunidad quería retomar lo que estaba investigando en el área que fue mi maestría, que en realidad era cómputo móvil, y eso también estaba en muy temprana, en muy tempranas etapas, ¿no? Ahora voy a mi tesis y veo, esto que estamos proponiendo aquí es como Foursquare, o esto es como, todas las interacciones ad hoc, ¿no?
sí, se pueden mapear ahora a aplicaciones que son muy exitosas, ¿no? Pero en ese entonces apenas estaban los primeros este, pasos, ¿no? Para tomar esa dirección. Pues vi la oportunidad de empezar en ese startup que era en el área de manejo de conocimiento, knowledge management y categorización. Y así fue como empecé pues a tratar de crecer a la par de lo que es el negocio de Internet. Y cuando me cambié de carrera, cuando me cambié de empresa a EA Entertainment, también había una gran necesidad de automatizar, de hacer cosas que eran workflows de televisión que eran basados en computadoras, ¿verdad? Porque ahí, cuando recién entré, todo era basado en tapes, era muy, la industria broadcast era muy manual, había gente ponía cosas en un floppy disk y luego corrían para el otro cuarto y poner, ok, aquí está la programación para las siguientes 24 horas, ¿no? O gente hacía checkouts de un videocassette que querían hacer edición. Entonces había mucha oportunidad, pues, ¿por qué no se puede automatizar todo eso? ¿Por qué no digitalizamos todo ese contenido y se hace una librería que gente no tiene que solicitar la única copia que tenemos de ese contenido, sino que se puede automatizar? Entonces, había mucha oportunidad de hacer eso y en ese entonces no había sistemas a larga escala o sistemas comerciales que pudieran hacer eso. Y el que era el CTO en ese momento tenía la visión de vamos a construir todo esto aquí, ¿no? Vamos a investigar, a invertir. Y eso pues sí tuvo muy buenos resultados y se decidió seguir invirtiendo en eso. Entonces, cuando hubo la fusión entre NBC y Comcast, éramos parte de esa fusión también y vimos que también en el lado de los estudios y NBC había la misma necesidad. Tienen sistemas que habían estado corriendo por 25 o 30 años y igual, muchas cosas manuales. Entonces, entonces fue esa combinación de curiosidad y también viendo la oportunidad y la necesidad de evolucionar a la par de lo que estaba pasando con Internet y automatización, optimización y cosas por el estilo. Gracias, Manuel. Me hiciste pensar en que pues Edgardo y Pablo son más o menos de la misma generación aquí en CICES, grosso modo, al menos coincidieron. Y Hiroshi también muy grosso modo, ¿no? Y cómo ha cambiado la industria de tech en esos años, ¿no? Y al final les voy a preguntar un poco sobre cómo lo perciben ahorita, donde yo al menos tengo la sensación de que es mucho más fácil entrar internacionalmente y a lo mejor a raíz de la pandemia incluso hacerlo de forma remota, pero me recuerdo esa pregunta para más tarde. Pablo, si nos platicas un poquito de tu experiencia en ese sentido. Sí, también es bien sencilla, ¿no? Era Google fanboy. Salió Google y le cambió la historia como se hacía search, como se hacía búsquedas en internet. Y luego salió Gmail e instantáneamente fue lo mejor que había habido antes. Y salió Chrome y lo mismo. Por allá en 2010 salieron carros autónomos y es Google que lo está haciendo. Y Google Glass también, que luego no pegó, ¿no? Pero se veía muy futurista. Entonces yo estoy enamorado de la compañía. Por otro lado, durante mucha parte de mi carrera estudiantil está metido en concursos de programación. Entonces, por andar en concursos de programación, me contactaron ellos diciendo, hey, ¿quieres entrevistar? Después la combinación de las dos, ¿no? Me gusta, me da mucha atención. Ellos me hablaron y era como a donde se van los que ganan los concursos de programación. Otra vez, tenía mucho tiempo metido en eso y los que tenían la mayor puntuación en esta plataforma, allá están en Google. Y en esta otra se fueron para Google. Pues yo también. Muy sencilla la motivación y finalmente pues fue una entrevista. El concursar, las entrevistas eran como famosamente difíciles si quieren, pero es un ambiente muy parecido a concurso de promoción. Entonces se dio el buen match ahí entre lo que quería y lo que pusieron. Ya estando ahí, o sea, independientemente de ser como desde fuera, ¿no? Fanboy, también quiero trabajar en search, es trabajar en algo en lo que toca la vida de casi todo el mundo que esté conectado a Internet. Puede llegar a ayudar a un montón de personas en todo el mundo. Tener ese impacto. Pero otra vez, siendo sincero, la primera parte fue Google.
pues vamos a tener impacto con muchísima gente. Y yo creo que eso también está relacionado un poco con la etapa de vida, ¿no? En la que uno está. Yo creo que, bueno, ciertamente con la personalidad, pero hay momentos en la vida como que estás, por ejemplo, te preocupa un poquito más esto del impacto trabajo y otra en que es como lo que te apasiona hacer en ese. Seguimos contigo, Pablo, con la siguiente pregunta. Por cierto, los que quieran ir escribiendo preguntas, al final obviamente tenemos preguntas abiertas, pero si las quieren ya ir poniendo por escrito, yo veo si las puedo ir incorporando en esta primera fase. Pablo, ¿nos podrías hablar de lo que percibes que te sirvió en particular de CISES desde un sentido muy amplio, ¿no? Cursos puede ser o experiencia o cosas hasta que dijiste, o sea grande, no voy a hacer eso. Ok. Hay varios aspectos, digamos, de cosas que me ayudaron. Académicamente hablando, cuando estoy hablando de tratar con miles de millones de clientes, cómputo paralelo es como esencial, ¿no? Entonces, el pensar en cómputo paralelo fue abrir la mente en la clase que tomé en CISS. Así es como funciona haces esto en tu computadora, tú pensando a cómo piensas ok, si tuviera computadoras infinitas. Algoritmos obviamente es como la forma de entrar a pasar la entrevista, y es cómo hago cosas eficientes para, otra vez, miles de millones de usuarios. Entonces, el contenido fue realmente útil, por un lado. Por otro lado, la formación como investigador. Resulta que una buena parte de lo que uno tiene que estar haciendo es lo que se llaman documentos de diseño. Voy a proponer este proyecto, voy a proponer que el proyecto suceda de esta manera. ¿Cómo hago eso? Tengo que hacer una investigación del estado del arte, qué es lo que hay, qué problemática hay, cómo la han intentado resolver, cómo estoy proponiendo yo, por qué es mejor y qué es lo que le duele a mi solución. Es básicamente una tesis. Entonces tengo que estar haciendo eso de manera constante. Puede ser el proyecto ese, N meses después, siguiente proyecto, y es reaplicar esa metodología de básicamente investigación, entender qué es lo que sucede. No es llegar y decir, yo tengo la gran idea de cambiar el mundo, sino otras tantas personas ya lo intentaron, qué es lo que hicieron y cómo voy a construir encima de lo que hicieron. Pablo, Google contrata ingenieros recién egresados y personas con maestría. ¿Crees que haber entrado, independientemente de si hubiera sido más difícil en eso, el tipo de trabajo que harías ahorita solamente con la licenciatura o solamente con la maestría versus con el doctorado, crees que sería cualitativamente distinto? O a lo mejor con unos años de experiencia estarías haciendo probablemente más o menos. Creo que en particular lo que yo hago sería más bien con años de experiencia. Tal vez más por las piedritas, el aprender ya sobre la marcha contra aprender en el ambiente académico. Eso es lo que estoy queriendo hacer, no estoy queriendo aprender cómo pensar, cómo desarrollarme, cómo vender proyectos. Creo que da una especie de ventaja, digamos, lo aprendo como cuando debería aprenderlo, mientras que si me meto al trabajo después sin salir de la carrera, tarda un poquito más en aprenderlo como a la mala, digamos. Pero no es como indispensable, es algo que se puede aprender también en el trabajo directamente. Perfecto, gracias. Manuel, de lo que te acuerdas de CISES, sirvió. Sí, o sea, yo pienso que concuerdo al 100% con lo que Pablo dice, aprender los mecanismos para desarrollar propuestas, ¿no? Para investigar qué es lo que hay afuera y no reinventar la rueda, ¿no? Yo pienso que eso me sirvió bastante también. Y el aspecto de investigar, por ejemplo, que me fue muy, muy útil fue en el área de categorización y data mining, ¿no? Investigar qué había en ese tiempo, qué podíamos... eh, en ese entonces tenía que hacer un mapeo entre lo que también el valor que la compañía estaba tratando de producir, ¿no? Entonces, la manera en que yo trataba de encauzar eso es, ok, esas son las ofertas que tienen otras compañías en ese espacio. ¿Cuáles son el valor agregado que vamos a proponer, ¿no? Entonces, tratar eh, eh, de cierta manera enlazar lo que es algo innovador que al mismo momento tiene valor para la compañía, ¿no? Eso fue importante también. Entonces,
tener los argumentos técnicos y de investigación para también decir, ok, vamos a hacer X, Y o Z porque esa otra compañía tiene unos gaps y vamos a promover eso, vamos a hacer las cosas un poco más rápidas, vamos a hacer, es la parte de innovación que vamos a hacer. Entonces, eso fue lo que me ayudó mucho. Una cosa que tuve que aprender por mi cuenta, y yo pienso que eso no tiene mucho que ver con CISS o mi formación en la UABC, es el área de, cuando cambié al área de manager, cuando me volví manager, eso sí fue algo que tuve yo que pues aprender por mi cuenta, porque en realidad pues es un trabajo diferente, ¿no? Ya uno no piensa en, ok, ¿qué tengo que yo hacer para ser exitoso, para ayudar a la compañía? Pero enfocarme a necesidades del equipo, en términos de coaching, en términos de manejar proyectos que no dependen de mí mismo, pero de otras personas y asegurarme que ellos tienen ah, eh, la habilidad para producir resultados y también asegurarse de que no hay cosas inesperadas que van a afectar el progreso del equipo o sea, eh, de los entregas, ¿no? del proyecto, cosas por decirlo. Entonces, eso fue una cosa que sí tuve que aprender digamos, en el trabajo, ¿no? Pero pienso que eso no tiene mucho que ver. Del área, en el aspecto técnico, yo pienso que sí fueron muchas cosas que yo aprendí en el bachillerato y también pues en la maestría fueron súper útiles del aspecto de investigación y poner propuestas, ¿no? Que tienen sentido y you know. Aprovechando que está relacionada la pregunta que hace ahorita Tony sobre cómo se compara, a leer mejor, cómo se comparan en cuanto a preparación contra compañeros que llegaron de otras universidades de Estados Unidos u otras partes. Aunque tu trayectoria ha sido más larga y, por ejemplo, a lo mejor tu último trabajo, pues ya tenías mucha experiencia acumulada trabajando en Estados Unidos, no sé si podrías partir algo en ese sentido. Y ahorita también se las incluyo a los demás. Sí, desde mi punto de vista, yo he visto que es muy parejo, ¿no? O sea, pienso que las bases de estructuras de datos, algoritmos, son los mismos y de cuando yo fui a la escuela, ¿no? Todavía muchas cosas no han cambiado, ¿no? Todavía se usan hash tables, heaps y cosas por el estilo, ¿no? Grafos, teoría de grafos, binarios, árboles binarios y cosas por el estilo. Yo pienso que lo que yo recuerdo cuando fui a la escuela en la UABC y CCS, yo pienso que están a la par, ¿no? Y sí he visto que hay varios egresados que están en otras compañías, ¿no? Viendo ahí en LinkedIn, ¿no? Están en otras compañías aquí. No sé, me gustaría ver más gente que se viene para acá, pero pienso que pues, también hay mercado también en México, ¿no? Que también mucha gente está para allá. Um, y para también, yo creo que añadir un poco en la pregunta previa, yo pienso que otra de las cosas por las cuales me quedé aquí, que yo vine aquí por un periodo de tiempo temporal, pero ya pues me casé y ya tengo hijos acá y una casa y pues ya no es tan fácil cambiarse, ¿no? Pues eso fue un poco también desde el punto de vista personal, pero regresando a la pregunta, yo pienso que es todavía importante tomar en serio, ¿no? Lo que son algoritmos, estructuras de datos, optimización. Se hace mucho énfasis en Amazon. Yo soy un entrevistador calibrado aquí en Amazon, entonces se hace mucho énfasis en asegurarse que no es necesario qué tipo de experiencia previa tengas, pero que manejes los datos, que manejes los conceptos de estructura de datos, de algoritmos muy bien, ¿no? Que sepas decir, ok, bueno, para este problema voy a usar esta estructura de datos o este algoritmo o aquí puedo hacer divide and conquer, ¿no? Cosas por el estilo. Entonces yo pienso que mientras nos sigamos enfocando en las bases de computer science, yo pienso que con ese, yo pienso que está muy bien. Eso es en lo que respecta a los aspectos técnicos, pero digamos como soft skills, confianza en sí mismo, actitud, ¿ves algunas diferencias, ventajas, desventajas? Sí, eso es muy interesante porque en Amazon, por ejemplo, sí se miden esas dos dimensiones, ¿verdad? Por un lado está el aspecto técnico y por el otro lado es
lo que le llaman aquí los principios de leadership, ¿no? Que tengas, que sepas no solo solucionar problemas, pero describir cómo se solucionaron, cuál fue tu rol en ese entonces y tener iniciativa, ¿no? Tener curiosidad también, tener inventiva, ¿no? Y cosas por el estilo. Y sí, yo pienso que eso también sí se ve en la carrera, ¿no? En la UABC y en CCS, por el lado de investigación y lo que yo recuerdo en la UABC también había mucha oportunidad para ser autodidacta y aprender, ¿no? Y proponer cosas. Entonces, yo pienso que eso también ayuda mucho. Eso me ayudó mucho también a que no depender en otra gente, sino tratar de desbloquearse uno mismo y sí hacer preguntas. Y cuando hace uno preguntas que tengan, no sean abiertas, ¿no? Ok, específicamente hice estas cosas, nada funcionó y ahora estoy bloqueado y he intentado todas esas cosas, ahora quiero hacer algo más, y entonces en ese entonces pedir un poco más de ayuda. Muchas gracias, Manuel. Hiroshi, entonces son dos preguntas. Una es del CISES en particular, ¿qué te ha ayudado o cambiarías? Y la otra, más específicamente, compararse con es realmente un ambiente internacional de trabajo, ¿no? Hay gente de todos lados ahí. Como tus competencias, tanto soft como técnicas, ¿cómo te sientes en ese sentido? Buena pregunta. Respondiendo a la primera pregunta, sí sé cómo me ayudó. Eh, es interesante porque creo que somos generaciones allá por el 2000 más o menos. Ya pasaron 20 años desde que salimos y creo que entramos al mundo de las ciencias computacionales cuando el Internet apenas estaba naciendo, ¿no? Cuando apenas era servidor, cliente y base de datos, ¿no? Tres layers, ¿no? Era lo que estaba de moda en aquel entonces, me acuerdo. Este, mm, y muchas de las materias que tomamos en CISES en este momento creo que ya están un poco fuera de moda o ya están un poco desactualizadas y me imagino que ya hay materias nuevas, ¿no? No estoy familiarizado ahorita con la carga curricular. Y en esta pregunta creo que concuerdo con mis otros compañeros. Lo que creo que es de las más cosas importantes vendría siendo el método científico, ¿no? Entonces, conocer el método científico, que a final de cuentas es lo que los estudiantes van a aplicar en su tesis, o sea, una hipótesis, experimentación, los marcos teóricos, qué es lo que está sucediendo y cómo lo mides. Todo ese tipo de cosas son las cosas que vas a ocupar, como mencionaron, por ejemplo, para escribir un documento de diseño o una propuesta o para solucionar un problema. Por ejemplo, a veces tienes un bug muy raro, ocupas, ok, esta es mi hipótesis, yo creo que está pasando esto, lo ocupo medir o ocupas trabajar. Amazon, por ejemplo, es una empresa que le llaman data driven, o sea, todo tiene que estar respaldado por datos, ¿no? No es así como yo creo que está sucediendo esto, no, o sea, está sucediendo esto porque mis métricas muestran estos valores o porque los log files muestran estas cosas, ¿no? Entonces, todo se tiene que medir. Eh, También con lo mismo, o sea, las materias básicas, las materias base core son como las que nos podrían, al final de cuentas van a trascender con el tiempo, ¿no? O sea, algoritmos, tal vez base de datos, así algunas materias muy básicas am, van a- ¿cómo se dice? Van a seguir siendo lo mismo, ¿no? Un hash table va a ser un hash table toda la vida, una lista ligada va a ser una lista ligada toda la vida, ¿no? Un set. Y son cosas que utilizamos. Eh, Ahorita cuando estábamos mis compañeros hablando, cuando estaba entrevistando, preparándome para estas entrevistas que tienes que hacer algoritmos básicamente y diseños, había otros compañeros en México que me decían, bueno, y es que esos algoritmos realmente los vas a ocupar en el trabajo, o sea, porque son algoritmos bien truculentos. Y ya trabajando aquí en Amazon, sí, o sea, sí los ocupas, o sea, realmente ocupas escribir un código más eficiente que hagan de aplicar un código que te va a quedar como igual que una entrevista, un algoritmo de entrevista de trabajo, ¿no? Y utilizar hash tables y listas, algo de todos los días, ¿no? Entonces, sí, o sea, son habilidades que tienes que tener. Este, para mí fue duro o tuve un choque, que me costó trabajo pasarlo porque yo estuve trabajando muchos años en aplicaciones desktop, en lo que era básicamente C Sharp, o sea, utilizábamos C Sharp o el estado de arte de C Sharp, pero utilizábamos todo lo que era desktop application, ¿no? Lo que son botones, eventos, el to user interface. Y en ese momento fue cuando me cambié al desarrollo web, que venía siendo aquí en Estados Unidos, y yo estaba bastante desactualizado, ¿no? Entonces, para mí fue como, en ese caso yo sí me sentía como que estaba un poco más abajo de mis compañeros,
porque yo tenía un lag en habilidades que no había aprendido en la universidad, porque en ese entonces no existían simplemente. Y cuando se estuvieron desarrollando, pues yo estaba trabajando en otras áreas, ¿no? Por ejemplo, yo estaba trabajando en desktop, que lo mismo le pasaría, por ejemplo, a alguien que trabaja en sistemas embebidos, ¿no? Si alguien trabaja en puros sistemas, lo que es hardware y microcontroladores, pues no te vas a meter a desarrollo web, ¿no? Entonces, para mí fue casi el primer año, 2 años, pues ponte al corriente, o sea, porque nadie te va a enseñar, ¿no? Entonces fue empezar a leer tutoriales o cursos y aprender los conceptos que a final de cuentas lo aprendes, ¿no? O sea, las tecnologías las vas a aprender. Sabiéndote un servicio más o menos del web, ya empiezas a entender los de otros servicios más fácilmente, ¿no? Entonces, para mí esa fue una parte que hizo un poco más de shock. Pero al final de cuentas creo que todos como dice Manuel, hay un nivel muy parecido, o sea, hay un nivel muy similar. Es un ambiente competitivo, es un ambiente en el cual se espera mucho de ti profesionalmente. Se espera, como dicen, que tú seas un líder, que tú hagas las propuestas, ¿no? Entonces, esa es una de las partes interesantes aquí. Eh, Estaba pensando ahorita que mencionabas esto, si hubieras hecho la transición a una empresa como la que estás ahora antes, ¿crees que esa trayectoria hubiera sido más suave? Es decir, Claro si que de sí, plano sí, sí, definitivamente sí. O sea, creo que sí, si yo pudiera viajar en el tiempo, sí le diría, o sea, no pierdas tanto tiempo aquí, salte. Creo que un consejo que podría dar a la gente sería así como manejen su crecimiento profesional, ¿no? O sea, hagan metas, por ejemplo, que yo me visualizo trabajando en una empresa, por ejemplo, como Paul, en Google o trabajando en el Search, y tienen que poner o orientar su crecimiento profesional hacia allá, o sea, y evaluarlo en algún punto. O sea, eso es un consejo que me dio un manager una vez aquí. Me dice, tú tienes que evaluar tu crecimiento profesional 2 veces al año, ¿no? Cada 6 meses y ver si estás moviéndote en ese sentido, ¿no? Si no, pues ajusta tu carrera, ¿no? Y son cosas que ya aprendes, estando en una empresa ya grande, ¿no? Hay muchas habilidades, como mencionaba Manuel, que no aprendes hasta que no estás aquí interactuando, ¿no? Por ejemplo, a mí me fallaba mucho la escritura de correos. Para mí escribir un correo era algo que me falló mucho y hasta me tuvieron que meter a un entrenamiento de escribir correos porque yo era muy detallista, ¿no? O sea, yo ponía casi aquí hubo un error en esta bitácora y hasta aquí ponía una gráfica y hasta que me dijo mi manager, güey, esto lo va a leer manager de alto nivel, product manager, tú tienes que ser más específico, cuál es el impacto. Entonces, tenías que hacer ese switch de ser un developer, o sea, del punto de vista técnico, a un switch como más de la empresa, ¿no? ¿Cuál es el impacto de la empresa? ¿Cómo se va a solucionar? ¿Cómo está afectando esto, ¿no? Entonces, ese tipo de como crecimiento, como son habilidades que no tenemos porque somos programadores, ¿no? Entonces, como programador, tú estás, falló el servicio porque, no sé, la llave estaba duplicada en la base de datos, ¿no? Pero a un manager eso no le interesan otras cosas, ¿no? Entonces, ese crecimiento, mientras más pronto lo adquieran en una empresa grande, va a ser mejor para los estudiantes. Y sí, definitivamente, mientras más pronto brinquen, mejor. un poco fuerte el comentario de Sí. no pierdan el tiempo aquí, no pierdan mucho tiempo aquí o algo así, ¿no? No, Pero no, no, bueno, no. Ajá. agarro la idea, Sí. no literal, pues. Ya No, me más que estás nada, déjame sintiendo aclarar un mal poco. de... No, déjame aclarar más este punto. Yo estuve en una empresa más pequeña, es una empresa más pequeña donde realmente estás en el mismo equipo trabajando sobre el mismo producto y básicamente ya te dicen qué hacer, ¿no? O sea, esto es lo que hay que hacer y básicamente ya está todo digerido, ¿no? Entonces no tienes esas habilidades como tener que lidiar con problemas ambiguos o tú tener que estar haciendo más propuestas, no las tienes en ese momento, ¿no? Entonces, al moverte a una empresa más grande ya en cualquier parte del mundo, tanto en México, o sea, no estoy diciendo váyanse a Estados Unidos, a un Oracle o un IBM o como lo quieran poner, una empresa más grande ya van a empezar a tener como ese crecimiento o esas habilidades que se requieren para ese puesto, ¿no? O sea, más que nada vendría siendo mi comentario. Muchas gracias, Hiroshi. Edgardo, de nuevo tenemos dos preguntas en la mesa. Muy bien, entonces tenemos las preguntas de qué fue lo que más fue de útil en CISS para mí y cómo me comparo con otros compañeros que llegaron de otras universidades, ¿no? Entonces, la primera, lo que más me fue de utilidad definitivamente fue el método de investigar, de saber investigar un problema. Más que estructuras de datos, algoritmos y demás, que es algo que aprendes en la licenciatura de todos modos. Am, lo que más me sirvió, que aprendí en la maestría, en el doctorado, fue de cómo abordar un problema, cómo
si hay algo que se necesita hacer, cómo investigarlo, ver en internet, leer artículos que hayan publicado, ver trabajo que alguien más hizo antes de mí, en vez de estar reinventando la rueda constantemente, ¿no? Muchas cosas muchos de los problemas que he visto en la compañía aquí son equipos que simplemente no saben cómo investigar. Si tienen un problema y no lo saben resolver porque no tienen esa habilidad de ver los componentes que tienen. Incluso nada más de buguear, por ejemplo, involucra un poco de investigación que hay gente que simplemente no tiene la habilidad. Entonces eso me ayudó muchísimo. En cuanto a cómo me comparo con los demás, creo que lo que más me sirvió es de que como ya tenía esta experiencia con el doctorado y demás, al exponerme en la compañía, creo que me sirvió más a la hora de recibir promociones. Hay hay muchos programadores, ingenieros que a través de los años, como van trabajando, aprenden librerías, aprenden frameworks, aprenden paradigmas, pero yo ya tenía algo de eso cuando entré. Entonces mi crecimiento fue más en el management, en el lado de management, y ahorita ya soy parte del liderazgo funcional, no del liderazgo de personas. Y entonces eso no hubiera llegado ahí si no hubiera sabido cómo abordar un problema, cómo resolver algo, cómo investigar algo. Y entonces eso creo que fue muy, muy útil. Hay gente que acaban de salir de la universidad, por ejemplo, que saben el algoritmo, que saben los lenguajes de programación, pero cuando lo sueltan en el mundo real con un problema que tienen que resolver para un cliente, ahí no saben cómo abordarlo, ¿no? Entonces eso bastante útil. Alguien preguntó, creo que alguien mencionó acerca de en los últimos días cómo ven los egresados que llegan de las universidades. Aquí en el área, en el área creo que lo que se está viendo mucho es que casi no recibimos mucha gente de universidades o de centros de investigación. Recibimos mucha gente de workshops, de gente que trabajaba en teatro, gente que trabajaba en zoológicos. Entraron a un programa de 2, 3 años y salieron programadores estrellas. Y de hecho, muchos de las personas que tenemos en la compañía y que trabajan conmigo y que son bastante, son la gente a la que voy cuando tengo un problema y que hay algo que hacer. Muchos de ellos no tienen un background de ciencias computacionales o de académico, ¿no? Es más como que algo que aprendieron en la marcha. Y incluso cuando entrevistamos gente nueva, una de las cosas por las que yo pido mucho que se enfoquen los que entrevistan es no ver tanto el algoritmo, no ver tanto la matemática, pero ver más bien qué tan buena es la persona en términos de creatividad, de ingenio, de tener ideas de cómo abordar un problema, porque eso es algo que no encuentras en muchas personas. Programadores de C, programadores de Java, hay muchos, los puedes conseguir donde sea, pero alguien que sepa investigar algo por sí mismos, tener la creatividad de crear algo que va a ayudar a las demás personas, eso es más difícil encontrar, ¿no? Aprovechando, creo que en un par de ocasiones Tony me ha comentado que has buscado promover que otros mexicanos vayan a trabajar allá, creo que en particular a tu grupo o a la empresa, y habías tenido un poquito de dificultad por eso. Vagamente recuerdo que el inglés era una barrera o simplemente no había mucha motivación para irse, como el síndrome del jamaicón. Ok, no sé si era eso, pero elabora tú para no sí. parafrasear yo. Bueno, en la compañía somos unos cuantos programadores, unos 1000 ingenieros en toda la compañía. Somos 2 mexicanos, nada más.
mucha gente, latinos, vienen del Caribe, de otros lugares, pero no necesariamente de México, lo que se me hace bien interesante. En el oeste, en California, casi todo el mundo viene de México, de Texas, casi todo el mundo viene de México, pero aquí está raro encontrar mexicanos, entonces he tratado de encontrar ah, más gente que venga y motivación sí hay. He conseguido gente que ha estado bastante interesada. Traído gente a entrevistas, pero una de las problemáticas ha sido definitivamente el inglés. Entonces, si el inglés creo que es muy importante. Al menos no tiene que ser perfecto, no tiene que ser muy así como, no tienes que volverte un poeta en inglés. Ah, lo más importante es saber comunicar una idea o saber comunicar un problema. Y si no puedes hacer eso, eso es lo más importante. Y en cuanto a si andamos buscando gente, siempre andamos buscando gente. De hecho, tengo muchas oportunidades en mi equipo, entonces si alguien conoce a alguien, algún egresado de CICES, de maestría, doctorado, incluso algún buen programador que quiera recomendar, hey, por favor, aquí andamos, que necesitamos mucha gente. Muchas gracias, Edgardo. Pablo, ya me respondió a la primera, entonces la pregunta de que hizo Tony. Sí, es lo que quería platicar, gracias. Sí, vamos a saltarnos un nivel más atrás. Técnico, ya dijeron, es muy parecido, algoritmos, mientras estemos hablando de un idioma, las ciencias computacionales no cambian tanto entre diferentes universidades, diferentes países. Lo que creo que cambia mucho es el cómo llegar. Hay como una especie de maquila de gente que va a entrar a grandes compañías, donde hay un montón de pasos como bien definidos, ¿no? Empiezas la carrera en tal fecha, al primer año, año y medio, vas a hacer un internship con un equipo, al segundo año y medio vas a hacer otro internship con este equipo. Para cuando sales a tratar de buscar trabajo, ya tienes como 3, 4 medallitas de ese internship aquí y allá y allá. Y es algo que no acostumbramos tanto, no he visto yo que se acostumbre tanto al lado de México. Y le da una cierta ventaja porque ya trabajaste, ya tienes experiencia, ¿no? A la hora de que yo voy a decidir si voy a contratar a alguien, lo que sea que tuvo experiencia le da ventaja, ¿no? No estoy diciendo eso por sí solo, decir trabajó en tal compañía le va a dar puntos, sino la experiencia que ganó ese trabajo le va a ser más fácil de entender lo que estoy preguntando. Entonces, otra cosa es una diferencia cultural, tal vez, en cuestionar autoridad, como no es muy común, digamos, en la cultura de México, como lo recuerdo. Entonces llego a la entrevista y me dicen intencionalmente, ¿no? Una pregunta vaga. Pues sí me dijo, es que sí tiene que ser, ¿no? Entonces, ahí me estoy dando con las piedritas, tratando de sacar lo que me están preguntando, cuando realmente el entrevistador estaba esperando, pues pregúntame, ¿no? Cuestiona lo que te dije, duda lo que te estoy diciendo, dime por qué me estoy equivocando, por qué te estoy diciendo una cosa equivocada, o por qué crees que eso no es. Entonces, ese poder cuestionar autoridad, poder expresar un poquito mejor las ideas, o más abiertamente las ideas, sería muy útil también, y eso lo veo un poco diferente también. Es el pipeline, el trabajo, la metodología. La otra es la experiencia buscando un trabajo. Al menos en mi caso personal, me dieron mi primera oferta, me quedé como venadito lampareado de ¡wow! Y ya, ¿no? Dije que sí. Otra gente es mucho mejor negociando. Entonces no voy a entrevistar con una compañía que quiero, voy a entrevistar en 3, 4 compañías, voy a conseguir 2, 3 ofertas y después voy a jugar cartitas uno contra el otro, ¿no? Acá me dan tanto, acá me das tú, y acá me das tanto, acá me das tú. El trabajo en sí no va a cambiar. Lo que voy a hacer ya dentro de la compañía no cambia. Otra vez, algoritmos, lo técnico, soft skills, todo es igual. La diferencia es que voy a entrar con $1,000 de diferencia de sueldo en un principio. A la larga es en pareja, porque la filosofía de compensación es de que mientras más produces, mejor te va, pero tarda un ratito en llegar a esa medición. Mientras que si soy mejor negociando antes de empezar, me da una ventaja de 6 meses o el tiempo que dura el ciclo de evaluación. Entonces, ese poder negociar es otra cosa que otra gente tiene como bien enseñado, digamos, y eso es lo que también estamos acostumbrados nosotros. Gracias. De hecho, esos 2 puntos justamente fueron parte del shock cultural que yo tuve cuando estudié en Estados Unidos. Por ejemplo, eso de que fueran más, ¿no? Opinaran más y hablaran y le cuestionaran bastante.
Vamos a la siguiente pregunta y pues aprovechando, empezamos contigo, Pablo. Si pudieras regresar en el tiempo por ejemplo, cuando estás iniciando el posgrado aquí en CICESE, ¿qué consejo te darías? ¿Qué harías distinto? Si acaso, a lo mejor, ¿no? Ok. ¿Qué es distinto yo en particular? Jugar menos videojuegos. que le sirven más que le sirvan más a todo el mundo. Lo que estaba comentando ahorita, ¿no? Buscar internships. Es buscar realmente ir a tantear el agua, a ver si puede que no me guste trabajar en Estados Unidos o en otro país, puede que no me guste trabajar en ese tipo de compañía. Es hacer el internship, probarlo. Hay un montón de oportunidades. Entonces, es cosa de más intentar aprovechar. Otra cosa es buscar becas para grandes congresos, ¿no? Tal vez el presupuesto que tenemos para ese tipo de cosas, para congresos, asistencia a eventos, es limitado, digamos. No se puede hacer gran cosa con el presupuesto que se nos asigna, pero hay un montón de becas que dan. Entonces nada pierde uno con llegar a preguntar. Decir, hey, yo quiero ir, ¿hay alguna oportunidad? Y pues seguido pega, o tal vez no seguido, pero puede pegar, ¿no? Entonces pueden aprovechar ese tipo de cosas para ir a construir su red de contactos, a ver cómo se juega en las grandes ligas, digamos. Entonces, no estar limitados por ejemplo, el presupuesto que tenemos, sino llegar y pedir abiertamente. Hay oportunidades perdón, hay oportunidades que se da a estudiantes internacionales, a estudiantes de diferentes grupos, poder aprovechar eso. La otra cosa es ensuciarse las manos más públicamente. Tal vez cuando yo estaba no se acostumbraba tanto como GitHub o cosas así, pero ahora es más bonito tener en el currículum, ahí está mi link en GitHub y mira el montón de cosas que he hecho, que tener un renglón en el currículum, donde describo lo que hago contra mostrar lo que hago. Ensuciarse las manos y decir, mira, esto es cómo sé trabajar, esto es la experiencia que ya tengo, hay datasets públicos de un montón de cosas, jueguen, aprendan, no sé, insights de data mining que puede uno hacer con herramientas públicas completamente, con datasets públicos completamente, es ir a ensuciarse las manos nuevamente. Prueben, hagan. Al menos en Google se fijaban mucho cuando me tocó a mí entrevistar, que uno tuviera ese historial de hacer algo interesante. No nomás como la parte académica de sí, terminé mi escuela, terminé mis calificaciones, sino enséñame otra cosa, qué otra cosa te apasiona, porque el mejor predictor de que vas a ser bueno y te vas a apasionar por el trabajo es que te hayas apasionado. Entonces, mostrar este es mi proyecto de hobby, ¿no? Me gusta hacer, no sé, un catálogo de fotos de gatos, ¿no? Y ahí está mi proyecto en GitHub donde lo muestro, que realmente lo hice. Tuve la paciencia y tuve la dedicación para sentarme a hacerlo y lo estoy poniendo abierto al mundo. Hobbies, hacer. Gracias. Muy buenos puntos. De hecho, esto de los internships es interesante porque para empezar, se han hecho mucho más comunes en Estados Unidos de cuando, por ejemplo, yo estudié allá, y en general, ¿no? En el mundo. Y las oportunidades ahora se abren más internacionalmente, ¿no? Antes yo recuerdo hace muchos años haber preguntado con algún par de colegas y, híjole, de México está muy complicado. Sigue siendo más difícil, pero ya no es lo complicado que era antes. De hecho, tengo entendido, ustedes sabrán mejor, que algunos de los programas de internships pues, lo escuché creo que en particular yo de Microsoft, pero de estas compañías, ya hay, al menos el año pasado, hubo algunas facilidades para hacerlas a distancia. No sé si en particular sepas de eso en el caso de Google, por ejemplo. Google fue así, sé que Facebook es así. Entonces, sí, si algo se puede decir que salió buena la pandemia, fue esa oportunidad. Ahora no hay tanto el shock, digamos, de mudarse a otro país o lo que sea. Puedo hacer lo bonito de nuestra carrera, ¿no? Podemos dedicarnos a hacerlo completamente remoto. Pero sí, hay esas oportunidades en las empresas ahorita, hacer totalmente remotos. No sé si vaya a seguir a tan grande escala en años posteriores, pero seguramente algunos van a seguir. Entonces, se puede también así, en virtual. Nosotros tenemos una complicación administrativa con la beca de CONACYT, ¿no? Porque en principio no podrías estar, y bueno, un mes en estas compañías de intern ganas lo que un año de beca o más. Pero seguramente que son cosas que podemos resolver creativamente, ¿no? Y también relacionado con el asunto de las herramientas, de GitHub y todo eso, son justamente estudiantes como ustedes muchas veces los que las introducen aquí. Ricardo, me acuerdo que luego me hablaba de cosas que tenía yo que ponerme
averiguar. Entonces, eso también creo que va asociado a una actitud, ¿no? Del estudiante, de ser propositivo y de buscar, y una inquietud intelectual natural, ¿no? Que hay quienes lo tienen más desarrollado que otros. Pues, gracias, Pablo. Vamos con Hiroshi. Esta pregunta de qué harías distinto si pudieras regresar en el tiempo. Ay, buena pregunta. ¿Qué haría distinto? Creo que buscar moverme a una empresa más grande, o sea, como la que estoy ahorita, por ejemplo, no necesariamente en el extranjero, aclaro, eh, porque yo duré muchos años en una empresa pequeña donde no tuve el crecimiento que me hubiera gustado tener, ¿no? En este momento que ya estoy viviendo, ¿no? Ese creo que sería una de los consejos que me daría. Y definitivamente trabajar los soft skills, o sea, básicamente trabajar o pulir tus soft skills, porque en ese entonces cuando estás saliendo de la carrera estás así como que, técnico, técnico, todo te encanta, ¿no? Quiero desarrollar, pero te das cuenta que los soft skills también son necesarios. Y lo que comenté hace rato, ¿no? O sea, plantearte a dónde quieres llegar, ¿no? O sea, ponerte metas profesionales de dónde quieres estar en ciertos tiempos, ¿no? Y buscar esa orientación que te lleve para allá y estarla evaluando porque se pierde fácilmente ese objetivo que tenías, ¿no? Es muy fácil olvidarse de que, yo quería hacer esto, ¿no? O sea, te quedas en una empresa, te quedas en un proyecto. Entonces, me estoy moviendo en la dirección que quiero, voy a llegar en donde estoy, en la dirección que quiero, voy a ganarle el dinero que quiero. Este, por ejemplo, a lo mejor te interesa Machine Learning, ¿no? Y estás en otra parte que no tiene nada que ver con Machine Learning. Entonces, bueno, entonces tienes que empezar a buscar proyectos que te den esa oportunidad de empezar a aprender Machine Learning y empezar a crecer tú, ¿no? También tú buscar tus cosas y decir, bueno, realmente si estoy llegando o no estoy llegando. Entonces, ese sería uno de mis consejos que me daría, yo creo, si pudiera llegar. Ujú. Muchas gracias, Hiroshi. Manuel. Sí, yo pienso que como dices, si viajara en el tiempo, yo pienso que lo que haría diferente es colaborar un poco más. Yo pienso que eso es algo que debía haber hecho un poco más, ser más activo, ¿no? Hay grupos de interés, hay gente que está trabajando en los mismos problemas que estaba tratando de resolver cuando estaba en la maestría, ¿no? Y yo pienso que debía haber salido un poco más de mi burbuja, ¿no? Y saber qué más hay ahí. Y yo pienso que eso va de cierta manera, complementando lo que mencionó Pablo, ¿no? Construir una red de gente que está trabajando en las áreas que a uno le interesan, ¿no? Porque puede haber áreas de oportunidad ahí o simplemente alguien puede tener una perspectiva diferente, ¿no? A un problema que tenemos en común y eso puede ser algo que puede beneficiar, te puede beneficiar no solamente con el trabajo que estás haciendo ahorita, pero pensar más a largo plazo y colaborar un poco más, ¿no? Yo pienso que eso es lo que haría diferente, tratar de ser más activo, ¿no? Como digo, encontrar grupos de interés, encontrar gente que tiene los mismos problemas o trabajando en los mismos problemas que estamos tratando de resolver. Y yo pienso que sería como un factor multiplicador, ¿no? Para acelerar lo que estoy haciendo o maybe tal vez voy en una dirección totalmente incorrecta, ¿no? Entonces, redireccionar mi curso y decir, ok, alguien más ya hizo toda esta investigación y no tiene sentido, entonces yo pienso que voy a tratar de hacer otra cosa. Entonces eso sería una cosa que yo pienso que me hubiera beneficiado un poco. Y eso se puede hacer a distintos niveles de granularidad, ¿no? Un proyecto de un curso, por ejemplo, y con toda la información y herramientas fácil de identificar a esos. Sí, sí, claro, inclusive contestando preguntas, ¿no? Si alguien tiene una pregunta en algún foro, no sé, puede ser Stack Exchange o lo que sea, ¿no? En el área, por ejemplo, si alguien está trabajando en GIS, ¿no? Vas a un foro donde gente da preguntas, estar involucrado en inclusive contestar y cosas por el estilo y hacer tus propias preguntas. Generar exposición, ¿no? Y construir esas redes mientras estás en la maestría, ¿no? Porque eso y empezar a pensar, como dice Hiroshi, a dónde quiero ir, ¿verdad? ¿Qué pasa? Se termina la maestría y luego qué, ¿no? ¿Cuál es mi vida después de la maestría, ¿no? La maestría tiene una conclusión y puedes decidir, ok, a lo mejor lo que me interesa es seguir en investigación y seguir en el doctorado, entonces aplicar en esta dirección. O si te interesa, bueno, me quiero mover ahora a la industria, cuál industria, ¿verdad? ¿Qué compañías tienen los problemas que están alineados con lo que estoy haciendo? Y empezar a trabajar en ese sentido, ¿no? Desde
mientras estás en el proceso y no esperarte a que, ok, ya tengo mi foto con el certificado, ¿no? Y mi mamá y mi abuelita y todos están ahí muy felices. Y entonces ya empezar a pensar, ok, ahora qué voy a hacer, ¿no? Sino que empezar mientras estás ahí, ¿no? Número uno, voy a seguir en el ámbito académico, enfocarte por ese lado. Número dos, quiero cambiar de industria, a qué empresas le quiero tirar o qué tipo de problemas quiero resolver, ¿no? Y qué tipo de carrera quieres tener. Es lo que yo pienso que haría un poco más, explorar otros grupos de interés, otras personas que están trabajando en la misma área y construir ese modelo mental, ¿no? de tu carrera después de que la maestría va a terminar. Como decía Pablo, pues vas dejando una traza cuando hablaba de los concursos de programación, por ejemplo, ahora en día vas dejando una traza que es visible, ¿no? Para la industria. Claro. Gracias, Manuel. Edgardo. Sí. Misma pregunta. Sí, lo de regresar en el tiempo, si te podrías trabajar en un zoológico, querías solo al arte. No, estaba pensando, creo que pues, lo que quiero decir es más ojalá haya estudiantes en la llamada, pero esto creo que esto va más a, no yo en años atrás, pero más a los estudiantes que están ahorita. No tengan tanto miedo. Um, Esto va con lo va en el sentido de respeto, de sí señor, usted señor y demás, cultural. No pongan a nadie en un pedestal. Tengan más confianza en lo que ustedes hacen. Tuve muchas oportunidades en la licenciatura para estancias, para becas que no hice, que no seguí porque tenía miedo. Y el miedo es de que a lo mejor no soy tan bueno en lo que hago, no sé cómo voy a sobrevivir si me voy para allá. Y muchas de esas cosas, muchos de esos miedos los pierdes cuando te expones a otras personas, a otros lugares, viajas y ves el nivel de otras personas y ahí te das cuenta que en realidad no estás tan mal, estás bastante bien en algunos casos. No tienen idea de la cantidad de ingenieros que he conocido que los vendo gratis, los cambio por cualquiera que conocí antes en la carrera y demás. O sea, tenemos que aprender a valorar más lo que hacemos nosotros mismos y perder miedo a muchas cosas, ¿no? Entonces, si tienen oportunidades de aplicar para becas, para estancias, háganlo, aunque les duela después, pero es muy importante que conozcan gente, que vayan a lugares, que conozcan lugares. Um, Otra de las cosas que mejoraría es eso en la maestría y el doctorado es también tuve muchas oportunidades también de ir a estancias de 1 a 2 semanas a workshops y demás. Eso me ayudó bastante. A mucha de la gente que conocí en esos lugares, en específico en un workshop de data mining en Francia, por ejemplo. Todavía platico con muchas de las gentes que conocí ahí. Hay tres personas viven aquí en la ciudad y los veo, corro con ellos a veces en los fines de semana. Entonces, salgan, no se queden en su burbuja. El mundo está bastante grande y se van a hacer mucho daño si no tratan de salir y conocer a personas, a crecer su red. Una de las cosas que aprendí ahora cuando empecé a relacionarme más con la comunidad artística y demás, es lo primero que te enseñan es networking, networking, networking. Sigue siendo networking, platica con las demás personas. Yo era muy tímido, me daba mucho miedo platicar en público, de platicar con la gente y demás. Y eso es parte de los miedos que si volviera al pasado me diría, no seas tan miedoso, pierden el miedo, salen para afuera. Y pues sí, pues entonces les recomiendo mucho networking, viajen si pueden viajar. Ahora afortunadamente que está todo en línea, entren a workshops, hay muchas pláticas, todas las semanas hay pláticas en Zoom gratis de todos los eventos y cosas y temas que se les puedan imaginar. Muchos artistas que son muy interesantes, cosas que están haciendo, ingenieros y demás. Entonces, si tienen el interés, si quieren aprender más,
Echen un ojo a todas esas cosas, aprovechen. Muy buen punto, gracias. Sí, en esta área tendemos a ser como introspectivos y no tan sociales, no todos, pero unos más que otros. Me hiciste acordar una anécdota de cuando vino un grupo cuando teníamos estos talleres con la Universidad de California o de estudiantes y profesores de allá. Y uno que había estado muy participativo, un estudiante de doctorado, cuando al final uno de los estudiantes de CICES propuso ir a tomar una cerveza, él dijo, yo me disculpo porque a mí me cuesta mucho trabajo socializar y estoy desgastado, yo necesito irme a dormir. Y es una persona que había estado muy activo participando, a mí me sorprendió, o sea, si no lo hubiera dicho, pero me sorprendió la sinceridad para empezar, pero si no lo hubiera dicho, yo nunca hubiera pensado que era el caso, ¿no? Y es la realidad que muchas veces en este entorno, sobre todo, pues todos estamos igual ¿no? Tenemos personalidades más o menos parecidas. Y luego te encuentras el caso contrario de que es muy aventado, muy proactivo y bastante incompetente. Sí, Que es otro boleto completamente, ¿no? Los que el se saben vender muy famosísimo bien. talk the talk y no walk the walk. Ah, exacto, exacto. Bueno. Tenemos una pregunta de Héctor Sandoval. Carlos, si la podemos empezar contigo. Dice, ¿cuál es el nivel de competencia interna en empresas del área de computación de Estados Unidos y en México? Supongo que comparando, tú no tienes, creo que mucha experiencia. Ah, no, sí, claro, trabajaste aquí en México, aunque fue una startup, pero no sé qué puedas comentar al respecto. El nivel de competencia interna en términos de promociones y demás, o Buen punto, me imagino que, no dice, sí, me imagino que si es interna va más en ese sentido. Hmm, am, creo que en mi experiencia no he visto un cambio importante, creo que es la misma. Am, por ejemplo, en México, muchas de las cosas, de las buenas oportunidades que tuve y de experiencias que me dieron promociones y demás, es que me tocaba ver cosas que estaban mal hechas o oportunidades que nadie estaba tomando y entonces yo básicamente las hacía, arreglaba cosas que nadie había arreglado o me encargaba de cosas que nadie quería agarrar y hago lo mismo aquí básicamente. Entonces, no, creo que no hay mucha diferencia. Si acaso estando aquí, otra de las cosas que es muy diferente es de que am, tienes a gente de diferentes culturas, diferentes personalidades y conoces de todo tipo de personas, ¿no? Entonces a veces eso te crea un poco más de competencia porque pues hay gente que sabe más cosas que tú, menos cosas que tú o diferentes y no tenía tanta exposición antes cuando estaba en México como aquí. En México eran 20 personas, aquí son miles. Entonces sí, sí, pero no hay mucha, honestamente no es mucha así de que diga, aquí todos son los genios y todos saben, no sé, MATLAB y yo no he visto nada de eso. Hiroshi, creo que tú eres el que tienes más experiencia con varios años trabajando en México y varios años trabajando en Estados Unidos. ¿Qué podrías compartirnos sobre esta diferencia en competencia en ambos Ah, estados? voy a responder de esa manera. Creo que hay gente buena tanto en Estados Unidos como en México y gente mala en ambos lados, ¿no? O sea, me ha tocado ver gente más mala o sea, buenos programadores, malos programadores. Eh, en este momento creo que me ha tocado ver mejores programadores en Amazon, por ejemplo, que si lo comparara con México. Y ahorita que estaba dando, me estaba acordando una que decían, hasta cuando trabajamos con una empresa de Estados Unidos, decían así como el typical operation Mexican, así como el hack que hacía el mexicano, ¿no? Así como que, ocupo solucionar esto, pues me aviento una hackeada, o sea, parcho el código y ahí va. No, aguanta, o sea, hay que hacer un refacto, hay que rediseñar esto mejor, correctamente, ¿no? Eh, en cuanto a pero digo, eso pasa en ambos lados, ¿no? Aquí también me ha tocado ver gente que escribe código horrible y le tienes que estar así, haciendo un rediseño a su código, pero me ha tocado ver más en México que en Estados Unidos, siendo honestos.
El nivel de competencia también creo que en México es más como de amistad, ¿no? Somos más como amigos, llegas, platicas con tus compañeros, cómo te fue el fin de semana, cómo está tu familia, el cafecito. Y aquí en Estados Unidos es prácticamente te sientas y te pones a trabajar. Por lo mismo no hay no hay tanto lazo de amistad y creo que el nivel de competencia es más fuerte, ¿no? O sea, no te van a agredir, no te van a tratar de perjudicar, pero al mismo tiempo, pues es una competencia. A fin de cuentas, tenemos que buscar una promoción o ver quién está cumpliendo mejores con con los objetivos o con eh, las métricas, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que comparando ambos lados, me ha tocado ver más, mm, más calidad un poco en Estados Unidos, pero también puede ser porque estas empresas filtran más gente y también es gente que tiene crecimiento que en otras empresas en México, por ejemplo. Muchas gracias. El tiempo se nos ha ido como agua y no queremos Sí. que Google, Amazon, etcétera, nos reclamen. Entonces les pediría, y creo que ya no tenemos de hecho preguntas, o si alguien todavía tiene puede escribirlas, aunque sí puede contestarlos, por favor, escríbanos, a lo mejor si hay tiempo de contestar alguna. Les pediría algunas reflexiones finales, ¿no? Quiero tomarse unos minutos o algo así para estar más en el sentido de pues, la audiencia principal que tenemos aquí son los estudiantes. Hay varios ex estudiantes, pero principalmente dirigida a estudiantes, algunos que tienen relativamente poco de haber entrado, apenas están tomando cursos, unos en maestría, etcétera, y más a nivel como de mensaje quizá para ellos y si podemos empezar ahora también de forma inversa. Pablo, ¿podrían ustedes empezar, por favor? Creo que no se me ocurre más allá de lo que platicé anteriormente. Aprovechen el tiempo haciendo cosas. Escogieron una carrera que se presta mucho para hacer cosas con solo una computadora. Eh, tienen esa disponibilidad. Hay un montón de herramientas, hay un montón de cursos, hay un montón de cosas que pueden hacer en línea. Aprovechenlas. Me gustó mucho la forma que lo formuló Edgardo, que pierdan el miedo. No, no pierden nada con preguntar. Hay que preguntar por becas, preguntar por internships, preguntar ayuda. Hey, estoy atorado en esto, ¿no? Vas a Stack Exchange y preguntas rápidamente. Eh, Hablaban antes de qué tan importante es el inglés. Y es importante, pero es difícil poner la rayita, ¿no? ¿Dónde me puedo comunicar y dónde no? Otra vez, perdón el miedo. No se van a enterar dónde está la rayita hasta que no utilicen. Llegamos acá y es una revoltura de gente de todos lados, con acentos de todos lados. No hay inglés correcto, eso no existe, ¿no? Entonces, tienen que saber comunicarse, no van a saber eso hasta que no se comuniquen. Entonces, otra vez, hagan cosas en chats, en foros, simplemente hagan y a ver dónde los lleva eso. Muchas gracias, Pablo. Manuel, un comentario final. Sí, también que quería recalcar, ¿no? Que aprovechen la oportunidad que tienen ahorita estando en la maestría, ¿no? Aprovechen el tiempo que tienen ahorita para explorar en el aspecto académico y decidir qué camino van a tomar. Si quieren seguir en la academia o si quieren cambiar a la industria y empezar a planear, ¿no? Hoy dónde quieren seguir por ese lado, ¿no? La otra cosa que también yo pienso que varios aquí expusieron el mismo punto, ¿no? Que se pierda el estigma o de decir, oh, no, es Estados Unidos contra México o venimos de México, ergo no somos tan buenos, no, eso tiene que deshacerse de eso, ¿no? Al final del día, todos aquí somos estudiantes de ciencias computacionales, e incluso cuando salimos de la carrera seguimos siendo estudiantes porque seguimos aprendiendo. Entonces yo pienso que se consideren ustedes al mismo nivel de gente que está en otros países, gente que tiene 20 años de experiencia o gente que son recién salidos de la universidad, ¿no? Y que no vean eso como una desventaja, simplemente como una oportunidad para, ok, esta persona sabe X cosa mejor que yo, esa es un área que yo puedo mejorar y clavarse en esa área, ¿no? Entonces, sí, remover esas etiquetas, ¿no? Y el estigma de que, ok, venimos estamos de ciertas escuelas, ¿no? Esta persona viene de Stanford y yo pues vengo acá, ¿no? de la UABC, pues olvídense de eso, ¿no? Ya estando en el terreno laboral o en el académico, todos somos, debemos estar al mismo nivel. Y si no estamos y encuentras que hay un gap, cierra el gap. Todo el mundo lo hace, entonces hagan ustedes también.
Muchas gracias, Manuel. Hiroshi. Uy, pues ya hemos hablado tanto y mencionado tantas cosas. Creo que uno de mis consejos sería, ahorita están en edad en la cual no tienen ningún compromiso, principalmente los estudiantes, no tienen compromisos laborales, no tienen compromisos con familias, entonces tienen todo el tiempo del mundo. Aprovechen ese tiempo, o sea, inviertan en su educación, inviertan como dijo Pablo, pues, a meterse a algún proyecto de guía, empiecen a expandir sus redes, utilicen ese tiempo para crecer tanto en los soft skills como en los skills y como ya se mencionó, o sea, pierden el tiempo, no tengan miedo, o sea, a final de cuentas, quiero mencionar que las cosas técnicas se aprenden fácilmente, o sea, en 2 semanas ya tienes que estar haciendo algo técnico y lo vas a dominar. Mi comentario va, por ejemplo, que a lo mejor dices, no voy a aplicar porque es para Java, o yo no sé Java, no importa, métete, o sea, o esto es JavaScript, no importa, tú métete, o sea, lo vas a aprender en 3, 4 semanas, ya vas a estar haciéndolo, ¿no? Entonces, ahorita tienen todo el tiempo del mundo, ahorita es cuando pueden hacer proyectos personales, pueden explorar nuevas cosas que les gustaría aprender, por ejemplo, están en el preciso momento de hacerlo, ¿no? Y como se mencionó, o sea, si no tienes los conocimientos, lo vas a adquirir, vas a cerrar ese gap, y adelante, ¿no? Por ejemplo, las cosas que mencionaban del inglés sí, o sea, que hay acentos de todo tipo, o sea, y hay gente que apenas habla inglés y no es un impedimento para estar aquí. Por ejemplo, me acuerdo de mis primeros managers aquí, él era de India, él estaba haciendo la pregunta abierta, así, oye, pues, ¿eres de escuela privada o de escuela pública, no? Y él era un manager de alto nivel y decía, yo soy de escuela, él mismo hizo la pregunta, yo soy de escuela pública, o sea, entonces, no sientan que porque vengo de una educación pública es mala o es mejor, o sea, van a estar compitiendo, como mencionaron, o sea, y si les falta una habilidad, pues consíganla. O sea, a final de cuentas es algo que van a tener que conseguir y seguir a la par con sus demás compañeros, ¿no? Y eso creo que sería mi consejo final. Muchas gracias, Hiroshi. Edgardo, para terminar la reflexión. Muy bien. Creo que es más o menos lo mismo. El tiempo que tuve en el doctorado, en la maestría, fue muy importante para mi formación, creo, y es porque tuve oportunidad de jugar con cosas, probar cosas, crear cosas, sin tener una meta específica, sin tener que hacer que el servicio reciba 20.000 solicitudes por segundo, por ejemplo. Nada más era yo jugando, aprendiendo. Entonces, este tiempo que tienen es bendito. Practiquen cosas, si están interesados en algo, pruébenlas. No tengan miedo en deshacer cosas, hacer malas cosas. Y sobre todo las habilidades que no van a tener oportunidad de practicar son como dicen, las soft skills. Una de las cosas la primera conversación privada que tuve con mi jefe fue, el primero me dijo, tú no sabes hacer un poker face. Entonces, poker face, luego también, por ejemplo, alguien me dijo, tienes doctorado, pero lo hiciste en México y no supe qué contestarle, ¿no? Entonces, ahorita ya le hubiera contestado de cosas, ¿no? Vayan a eventos, vayan a workshops, conozcan gente y demás, pero sobre todo aprovechen el tiempo porque, como dicen mis compañeros, ahorita no tienen responsabilidades. Bueno, tienen responsabilidades, pero van a tener muchas más responsabilidades después. Me acuerdo mucho cuando estaba en la UABC, en mi casa viendo la tele y me sentía aburrido. Extraño sentirme aburrido. No tengo tiempo para aprender cosas que me gustaría aprender, por ejemplo, y ahorita ese es el tiempo que tienen ustedes. Prueben cosas, intenten cosas, hagan coses ustedes que les puedan a lo mejor servir después porque las pusieron en GitHub y alguien que estaban interesados en conocer lo vio y les sirvió para su formación. Entonces, más que nada eso. Y ya que terminen su maestría, ya que terminen su doctorado y quieren, no sé, venir a Nueva York a trabajar aquí, échame un email. Muchas gracias, Edgardo. Muchas gracias a todos, Hiroshi, Manuel, Pablo, Edgardo de nuevo. Ha sido un gusto saludarlos de nuevo. Un privilegio para nosotros que nos hayan dedicado este tiempo. Un orgullo también para nosotros, su éxito profesional. Y pues estamos en contacto. Mando un abrazo. Cuídense mucho. Gracias por la invitación. Gracias. El Centro de Investigación Científica y Educación Superior de Ensenada, Baja California,
su casa, Departamento de Ciencias de la Computación, otorga las presentes constancias a Hiroshi Natsu, Edgardo Avilés, Pablo Aguilar, José Manuel Alba, por su participación en la mesa de discusión Experiencias Personales Profesionales de Trabajar en Compañías en el Extranjero, presentada al Departamento de Ciencias de la Computación el día 18 de junio de 2021. Firma el doctor Israel Martínez, coordinador del programa de posgrado. Les agradecemos nuevamente